El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Primer carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado Padre, en el precioso nombre de Jesús, ruego tu dirección, Señor. Te pido, Padre Celestial, que a través de la palabra me permitas compartir con mis hermanos y hables también a mi vida en relación a todo esto. Guíame, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén, Señor. Parece ser, conforme a las Escrituras, que hay tres tipos de personas que nos permite ver el apóstol Pablo: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Ahora, cuando estamos utilizando el término hombre, nos referimos a ambos sexos, o si prefiere puedo decir la mujer natural, la mujer espiritual, la mujer carnal. Pero está bien. ¿Quiénes son ellos? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del hombre natural, del hombre espiritual, de la persona carnal? Se está refiriendo a tres tipos de personas que, con la ayuda del Señor, vamos a meditar, vamos a aprender un poco de quiénes son y por qué se les llama así. Y probablemente, muy seguro, con algunos de estos tres nos vamos a identificar. En primer lugar, vamos a hablar de la persona natural. ¿Qué es a qué llama la Escritura a la persona natural? Es aquella persona que no conoce a Dios. Probablemente pueda ser un religioso que ha escuchado de Dios y aún cree que existe un Dios, pero no lo conoce. No sabe cómo relacionarse con Él. El hombre natural, como el mismo término lo dice, vive en el mundo natural. Su cosmovisión de la vida, de la cultura, sus planes, sus propósitos, todo está en el plano de lo natural, de lo que puede ver, lo que puede tocar, lo que puede oler. Es exactamente lo que él piensa, desea, planea en el mundo natural. Obviamente no está considerando de ninguna manera a Dios ni nada que pudiera parecer algo espiritual. Su sabiduría humana, así como su vida, como
aplica los distintos aspectos de su vida, lo hace precisamente así, en una manera natural. El Señor Jesús, vamos al Evangelio de Mateo capítulo número 6, bien nos permite entender los pensamientos, las inquietudes que tiene la persona que vive en el plano natural. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. El Señor está tratando de compartir a sus discípulos lo que a las personas que no lo conocen piensan, les inquieta, les es carga a su corazón. Comer, vestir, vivir, tener una casa donde vivir, un vehículo con el cual poderse transportar. Y por favor, no queremos en ninguna forma que usted piense que por pensar en un vestido o en una forma de transportarse, usted está mal en sus pensamientos, en ninguna manera. Pero el hombre natural es ahí exactamente donde centra toda su vida, y especialmente para él las cosas espirituales son locura. Note usted lo que dice en capítulo 2 de Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Vamos a repetir este versículo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Volviendo al pasaje que leímos, hablando del Señor Jesucristo, piense usted cómo en la mente de los discípulos estaba solamente el comer, el vestir, el tener un lugar donde vivir. Y el Señor les dice: ustedes son más valiosos que todo eso. Y dice Mateo 6:33, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Y tal vez nos quedemos pensando, pero ¿cómo podría ser posible esto? Muy bien, este es el hombre natural, o la persona natural. Ahora vamos a hablar del siguiente: las personas espirituales. Aquí mismo leímos en la primera carta a los Corintios capítulo número 2 que nosotros hemos recibido, versículo 12, nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las conoce, y no las puede entender. No conoce a Dios, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Nota usted esto? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La persona espiritual es aquella que centra completamente su vida en Dios, en su palabra, y puede entender el plan y el propósito de Dios para su vida. La persona espiritual es aquella que centra su vida no en lo natural, sino en lo espiritual. Es una nueva criatura, ha nacido de nuevo, como está escrito en la segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El hombre espiritual pone sus ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Vamos a leer Hebreos, vamos a buscar rápidamente capítulo número 12 de la carta a los Hebreos. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vea lo que dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, nosotros nos despojamos de todo pecado, de todo peso, de todo aquello que es natural, y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba. La persona espiritual tiene puestos sus ojos en las cosas de arriba. Colosenses 3:1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos resucitado con Cristo y buscamos las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, por lo cual procuramos vivir en el Espíritu, agradando a las cosas que son del Espíritu. Y cada día presentamos nuestros cuerpos delante del Señor en un sacrificio vivo, santo y agradable a su nombre, que es nuestro culto racional. Entonces, la persona espiritual es una persona que está creciendo en Dios, está madurando, tiene puesta su mirada en las cosas celestiales, no pone su mirada en las cosas naturales, aunque desde luego procura tener una cama donde dormir y alimento que comer, ¿verdad? Ahora, el tercero, el creyente carnal. Creyente carnal. Vamos a buscar, por favor, en la primera carta a los Corintios, nuevamente, pero ahora vamos a hacerlo en el capítulo número 3. Primera carta a los Corintios, capítulo número 3, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
Muy bien. Creo que este pasaje es bastante claro. ¿Qué es un creyente carnal? Un creyente carnal es una persona que no ha madurado, que es cristiano, ha recibido a Cristo como el Salvador de su vida, pero eternamente niño. Tiene 10 años, 15 años, 20 años en Cristo y sigue pasando todavía al frente a recibir a Cristo como el Salvador de su vida. No recibe un alimento sólido. Si uno le predica algo que puede ser una carga para la persona, inmediatamente se siente ofendido. Son personas que deambulan en las iglesias, de una congregación a otra, buscando solamente ser agradados, cuidados, tratados como niños. No pueden tener ninguna responsabilidad, solamente quieren ser personas cuidadas, como niños, dependientes del pastor, dependientes de otras personas. No quieren ser personas maduras, no crecen, no tienen de hecho ningún deseo de hacerlo. Entonces el creyente carnal, como lo acabamos de leer, es una persona que, en primer lugar, causa divisiones. Ya lo leímos, unos de Pablo, otros eran seguidores de Apolo, otros de Pedro, no sé. Y si usted viviera en aquel tiempo, también sería seguidor de alguno de ellos. Son personas que tienen muchos años en el Evangelio, debiendo ser ya maestros, son niños. Vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo número 5, versículo 12, dice: porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Bueno, hasta ahí. El apóstol Pablo claramente señala, en este caso yo creo que Pablo escribió la carta a los Hebreos, ¿cuál es el problema del creyente carnal? La Escritura también nos deja ver en Romanos capítulo número 8, y esto lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea, cómo el creyente carnal vive precisamente de esa manera, agradando a su naturaleza carnal, aunque conoce al Señor, pero no le honra, vive como un niño, egoísta, dependiente, y solamente quiere ser agradado, cuidado, y obviamente causa muchos problemas. Concluyo: creyente espiritual, creyente carnal, persona natural. Si esto es una persona natural, yo lo quiero invitar para que reciba a Cristo como el Salvador de su vida. Si es usted un creyente espiritual, le animo para seguir creciendo en Dios, cada vez más, crucificando la carne, como está escrito: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Y si somos creyentes carnales, pues amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios, mas si vivís conforme al Espíritu, puedes agradar a Dios. Dejo eso en su mente y en su corazón. Natural, espiritual, carnal. ¿Cuál de los tres somos? ¿Y cuál de los tres queremos ser? Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tu Santo Espíritu sea guiando a mis hermanos, llevándolos a meditar en la palabra y a recibir de ti en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar conforme a la palabra,
de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una forma de transportarse. Usted está mal en sus pensamientos, en ninguna manera. Pero el hombre natural es ahí exactamente donde centra toda su vida. Y especialmente para él, las cosas espirituales son locura. Note usted lo que dice en capítulo 2 de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a repetir este versículo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Volviendo al pasaje que leímos, hablando del Señor Jesucristo, piense usted cómo en la mente de los discípulos estaba solamente el comer, el vestir, el tener un lugar donde vivir. Y el Señor les dice, ustedes son más valiosos que todo eso. Y dice Mateo 6:33, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Y tal vez nos quedemos pensando, pero ¿cómo podría ser posible esto? Muy bien, este es el hombre natural, o la persona natural. Ahora vamos a hablar del siguiente. Las personas espirituales. Aquí mismo leímos en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2, que nosotros hemos recibido, versículo 12, nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las conoce, y no las puede entender. No conoce a Dios, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Nota usted esto? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La persona espiritual es aquella que centra completamente su vida en Dios, en su palabra, y puede entender el plan y el propósito de Dios para su vida. La persona espiritual es aquella que centra su vida no en lo natural, sino en lo espiritual. Es una nueva criatura, ha nacido de nuevo, como está escrito en la segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El hombre espiritual pone sus ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Vamos a leer Hebreos, vamos a buscar rápidamente capítulo número 12 de la carta a los Hebreos. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vea lo que dice el versículo 2.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, nosotros nos despojamos de todo pecado, de todo peso, de todo aquello que es natural, y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba. La persona espiritual tiene puestos sus ojos en las cosas de arriba. Colosenses 3:1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos resucitado con Cristo y buscamos las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, por lo cual procuramos vivir en el Espíritu, agradando a las cosas que son del Espíritu. Y cada día presentamos nuestros cuerpos delante del Señor en un sacrificio vivo, santo y agradable a su nombre, que es nuestro culto racional. Entonces, la persona espiritual es una persona que está creciendo en Dios, está madurando, tiene puesta su mirada en las cosas celestiales, no pone su mirada en las cosas naturales, aunque desde luego procura tener una cama donde dormir y alimento que comer, ¿verdad? Ahora, el tercero, el creyente carnal. Creyente carnal. Vamos a buscar, por favor, en la primera carta a los Corintios, nuevamente, pero ahora vamos a hacerlo en el capítulo número 3. Primera carta a los Corintios, capítulo número 3, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Muy bien. Creo que este pasaje es bastante claro. ¿Qué es un creyente carnal? Un creyente carnal es una persona que no ha madurado, que es cristiano, ha recibido a Cristo como el Salvador de su vida, pero eternamente niño. Tiene 10 años, 15 años, 20 años en Cristo y sigue pasando todavía al frente a recibir a Cristo como el Salvador de su vida. No recibe un alimento sólido. Si uno le predica algo que puede ser una carga para la persona, inmediatamente se siente ofendido. Son personas que deambulan en las iglesias, de una congregación a otra, buscando solamente ser agradados, cuidados, tratados como niños. No pueden tener ninguna responsabilidad, solamente quieren ser personas cuidadas, como niños, dependientes del pastor, dependientes de otras personas. No quieren ser personas maduras, no maduran, no crecen, no tienen de hecho ningún deseo de hacerlo. Entonces el creyente carnal, como lo acabamos de leer, es una persona que, en primer lugar, causa divisiones. Ya lo leímos, unos de Pablo, otros eran seguidores de Apolo, otros de Pedro, no sé.
Y si usted viviera en aquel tiempo, también sería seguidor de alguno de ellos. Son personas que tienen muchos años en el Evangelio. Debiendo ser ya maestros, son niños. Vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo número 5, versículo 12. Dice, porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Bueno, hasta ahí. El apóstol Pablo claramente señala, en este caso yo creo que Pablo escribió la carta a los hebreos, cuál es el problema del creyente carnal. La escritura también nos deja ver en Romanos capítulo número 8, y se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea, cómo el creyente carnal vive precisamente de esa manera, agradando a su naturaleza carnal. Aunque conoce al Señor, pero no le honra, vive como un niño, egoísta, dependiente, y solamente quiere ser agradado, cuidado, y obviamente causa muchos problemas. Concluyo. Creyente espiritual, creyente carnal, persona natural. Si es usted una persona natural, yo lo quiero invitar para que reciba a Cristo como el Salvador de su vida. Si es usted un creyente espiritual, le animo para seguir creciendo en Dios, cada vez más, crucificando la carne, como está escrito, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Y si somos creyentes carnales, pues amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios, mas si vivís conforme al Espíritu, puedes agradar a Dios. Dejo eso en su mente y en su corazón. Natural, espiritual, carnal. ¿Cuál de los tres somos? ¿Y cuál de los tres queremos ser? Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tu Santo Espíritu sea guiando a mis hermanos, llevándolos a meditar en la palabra y a recibir de ti en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar conforme a la palabra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, nosotros nos despojamos de todo pecado, de todo peso, de todo aquello que es natural, y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba. La persona espiritual tiene puestos sus ojos en las cosas de arriba. Colosenses 3:1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos resucitado con Cristo y buscamos las cosas de arriba, no las cosas de la tierra,
por lo cual procuramos vivir en el Espíritu, agradando a las cosas que son del Espíritu. Y cada día presentamos nuestros cuerpos delante del Señor en un sacrificio vivo, santo y agradable a su nombre, que es nuestro culto racional. Entonces, la persona espiritual es una persona que está creciendo en Dios, está madurando, tiene puesta su mirada en las cosas celestiales, no pone su mirada en las cosas naturales, aunque desde luego procura tener una cama donde dormir y alimento que comer, ¿verdad? Ahora, el tercero, el creyente carnal. Creyente carnal. Vamos a buscar, por favor, en la primera carta a los Corintios, nuevamente, pero ahora vamos a hacerlo en el capítulo número 3. Primera carta a los Corintios, capítulo número 3, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Muy bien. Creo que este pasaje es bastante claro. ¿Qué es un creyente carnal? Un creyente carnal es una persona que no ha madurado, que es cristiano, ha recibido a Cristo como el Salvador de su vida, pero eternamente niño. Tiene 10 años, 15 años, 20 años en Cristo y sigue pasando todavía al frente a recibir a Cristo como el Salvador de su vida. No recibe un alimento sólido. Si uno le predica algo que puede ser una carga para la persona, inmediatamente se siente ofendido. Son personas que deambulan en las iglesias, de una congregación a otra, buscando solamente ser agradados, cuidados, tratados como niños. No pueden tener ninguna responsabilidad, solamente quieren ser personas cuidadas, como niños, dependientes del pastor, dependientes de otras personas. No quieren ser personas maduras, no crecen, no tienen de hecho ningún deseo de hacerlo. Entonces el creyente carnal, como lo acabamos de leer, es una persona que en primer lugar causa divisiones. Ya lo leímos, unos de Pablo, otros eran seguidores de Apolo, otros de Pedro, no sé. Y si usted viviera en aquel tiempo, también sería seguidor de alguno de ellos. Son personas que tienen muchos años en el Evangelio, debiendo ser ya maestros, son niños. Vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo número 5, versículo 12, dice: porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Bueno, hasta ahí. El apóstol Pablo claramente señala, en este caso yo creo que Pablo escribió la carta a los Hebreos, cuál es el problema del creyente carnal. La Escritura también nos deja ver en Romanos capítulo número 8, y se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea.
como el creyente carnal vive precisamente de esa manera, agradando a su naturaleza carnal. Aunque conoce al Señor, pero no le honra, vive como un niño, egoísta, dependiente, y solamente quiere ser agradado, cuidado, y obviamente causa muchos problemas. Concluyo: creyente espiritual, creyente carnal, persona natural. Si eso es una persona natural, yo lo quiero invitar para que reciba a Cristo como el Salvador de su vida. Si es usted un creyente espiritual, le animo para seguir creciendo en Dios, cada vez más, crucificando la carne, como está escrito: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Y si somos creyentes carnales, pues amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios, mas si vivís conforme al Espíritu, puedes agradar a Dios. Dejo eso en su mente y en su corazón. Natural, espiritual, carnal. ¿Cuál de los tres somos? ¿Y cuál de los tres queremos ser? Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tu Santo Espíritu sea guiando a mis hermanos, llevándolos a meditar en la palabra y a recibir de ti en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar conforme a la palabra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Muy bien. Creo que este pasaje es bastante claro. ¿Qué es un creyente carnal? Un creyente carnal es una persona que no ha madurado, que es cristiano, ha recibido a Cristo como el Salvador de su vida, pero eternamente niño. Tiene 10 años, 15 años, 20 años en Cristo y sigue pasando todavía al frente a recibir a Cristo como el Salvador de su vida. No recibe un alimento sólido. Si uno le predica algo que puede ser una carga para la persona, inmediatamente se siente ofendido. Son personas que deambulan en las iglesias, de una congregación a otra, buscando solamente ser agradados, cuidados, tratados como niños. No pueden tener ninguna responsabilidad, solamente quieren ser personas cuidadas, como niños, dependientes del pastor, dependientes de otras personas. No quieren ser personas maduras, no crecen, no tienen de hecho ningún deseo de hacerlo. Entonces el creyente carnal, como lo acabamos de leer, es una persona que, en primer lugar, causa divisiones. Ya lo leímos, unos de Pablo, otros eran seguidores de Apolo, otros de Pedro, no sé. Y si usted viviera en aquel tiempo, también sería seguidor de alguno de ellos. Son personas que tienen muchos años en el Evangelio, debiendo ser ya maestros, son niños. Vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo número 5, versículo 12, dice: porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Bueno, hasta ahí. El apóstol Pablo claramente señala, en este caso yo creo que Pablo escribió la carta a los hebreos, cuál es el problema del creyente carnal. La escritura también nos deja ver en Romanos capítulo número 8, y se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea, cómo el creyente carnal vive precisamente de esa manera, agradando a su naturaleza carnal. Aunque conoce al Señor, pero no le honra, vive como un niño, egoísta, dependiente, y solamente quiere ser agradado, cuidado, y obviamente causa muchos problemas. Concluyo. Creyente espiritual, creyente carnal, persona natural. Si esto es una persona natural, yo lo quiero invitar para que reciba a Cristo como el Salvador de su vida. Si es usted un creyente espiritual, le animo para seguir creciendo en Dios, cada vez más, crucificando la carne, como está escrito, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Y si somos creyentes carnales, pues amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios, mas si vivís conforme al Espíritu, puedes agradar a Dios. Dejo eso en su mente y en su corazón. Natural, espiritual, carnal. ¿Cuál de los tres somos? ¿Y cuál de los tres queremos ser? Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tu Santo Espíritu sea guiando a mis hermanos, llevándolos a meditar en la palabra y a recibir de ti en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar conforme a la palabra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En lo que dice Hebreos, capítulo número 5, versículo 12, dice, porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Bueno, hasta ahí. El apóstol Pablo claramente señala, en este caso yo creo que Pablo escribió la carta a los hebreos, cuál es el problema del creyente carnal. La escritura también nos deja ver en Romanos capítulo número 8, y se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea, cómo el creyente carnal vive precisamente de esa manera, agradando a su naturaleza carnal. Aunque conoce al Señor, pero no le honra, vive como un niño, egoísta, dependiente, y solamente quiere ser agradado, cuidado, y obviamente causa muchos problemas. Concluyo. Creyente espiritual, creyente carnal, persona natural. Si esto es una persona natural, yo lo quiero invitar para que reciba a Cristo como el Salvador de su vida. Si es usted un creyente espiritual, le animo para seguir creciendo en Dios,
cada vez más, crucificando la carne, como está escrito, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Y si somos creyentes carnales, pues amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios, mas si vivís conforme al Espíritu, puedes agradar a Dios. Dejo eso en su mente y en su corazón. Natural, espiritual, carnal. ¿Cuál de los tres somos? ¿Y cuál de los tres queremos ser? Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tu Santo Espíritu sea guiando a mis hermanos, llevándolos a meditar en la palabra y a recibir de ti en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar conforme a la palabra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vive precisamente de esa manera, agradando a su naturaleza carnal. Aunque conoce al Señor, pero no le honra. Vive como un niño, egoísta, dependiente, y solamente quiere ser agradado, cuidado, y obviamente causa muchos problemas. Concluyo. Creyente espiritual, creyente carnal, persona natural. Si es usted una persona natural, yo lo quiero invitar para que reciba a Cristo como el Salvador de su vida. Si es usted un creyente espiritual, le animo para seguir creciendo en Dios, cada vez más, crucificando la carne, como está escrito, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Y si somos creyentes carnales, pues amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios, mas si vivís conforme al Espíritu, puedes agradar a Dios. Dejo eso en su mente y en su corazón. Natural, espiritual, carnal. ¿Cuál de los tres somos? ¿Y cuál de los tres queremos ser? Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tu Santo Espíritu sea guiando a mis hermanos, llevándolos a meditar en la palabra y a recibir de ti en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar conforme a la palabra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cada vez más, crucificando la carne, como está escrito, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Y si somos creyentes carnales, pues amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios, mas si vivís conforme al Espíritu, puedes agradar a Dios. Dejo eso en su mente y en su corazón. Natural, espiritual, carnal. ¿Cuál de los tres somos? ¿Y cuál de los tres queremos ser? Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tu Santo Espíritu sea guiando a mis hermanos, llevándolos a meditar en la palabra y a recibir de ti en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar conforme a la palabra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Natural, espiritual, carnal. ¿Cuál de los tres somos? ¿Y cuál de los tres queremos ser? Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tu Santo Espíritu sea guiando a mis hermanos, llevándolos a meditar en la palabra y a recibir de ti en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar conforme a la palabra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La palabra y a recibir de ti en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar conforme a la palabra de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.